Buenos días. Bueno, nos toca hablar del tema 11, simplificación molecular como herramienta para el desarrollo de fármacos, utilizando la morfina y analgésicos opiáceos como ejemplo. Vamos a utilizar este tema de la morfina y los analgésicos opiáceos para ver un ejemplo claro de algunas simplificaciones moleculares que se hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Pero que fueron importantes para el desarrollo de la química farmacéutica. Vamos a ver cómo los investigadores de esa época fueron de moléculas más complejas a moléculas más simples, manteniendo o incluso aumentando la actividad y tratando de disminuir los efectos secundarios, los efectos adversos. La morfina fue el primer principio activo que se aisló de una planta y fue el primero que se prepararon análogos mediante modificaciones químicas de su estructura. Además, fue el único principio activo que antes de dilucidarse a ciencia cierta su estructura, ya se habían preparado análogos mediante reacciones sencillas como oxidaciones, reducciones, adiciones o quita de grupos funcionales. Como ustedes saben, el desarrollo de un nuevo fármaco tiene etapas bien definidas. La primera, la búsqueda de una cabeza de serie, o sea, encontrar compuestos que tengan propiedades farmacéuticas atractivas, que tengan actividad, que tengan baja toxicidad, solubilidad acuosa adecuada, etc. Después la manipulación de este tipo de compuestos, de este modelo, a los efectos de optimizar esas propiedades farmacológicas y farmacocinéticas. Estos compuestos los llamamos compuestos líderes. Y luego, posteriormente, vienen los pasos de preparación de formas farmacéuticas que ustedes los van a estudiar cuando cursen farmacotecnia. Nosotros nos centraremos en el punto 1 y el punto 2. Acá vemos dos ejemplos típicos de principios activos aislados de plantas. En este caso son dos moléculas pequeñas que en principio fueron aisladas de plantas, pero ahora se producen sintéticamente a nivel industrial, como es el caso de la efedrina, un agonista adrenérgico que se usa como broncodilatador, y la que se saca de la efedra cínica, que se sacó, y la aspirina, que en principio también se sacó de una planta como es el sauce. En esta transparencia vemos dos sustancias totalmente distintas a las anteriores desde el punto de vista de su complejidad estructural, ya sea por el tamaño y por el número de centros quirales que tienen ambas moléculas en su conformación absoluta. Por ejemplo, la morfina, aislada en 1805, que se extrae del opio, de la amapola del opio, o sea, de la flor del opio, y el taxol, otra molécula muy compleja que se utiliza como anticancerígeno, que en principio se obtenía de la corteza de un árbol de la especie Taxus, y hoy en día también se puede obtener de las hojas. Tanto la efedrina, la morfina como el taxol son considerados o son pertenecientes a la familia de los alcaloides. Les dejo como deber buscar, para los que no cursaron alguna materia de productos naturales, qué es un alcaloide. ¿Ah? Por lo tanto, los productos de origen natural tienen complejidad estructural, la mayoría, tanto por el tamaño como por el elevado número de centros quirales que presentan. A pesar del gran desarrollo que tiene hoy en día las técnicas de síntesis orgánica, todavía no existen a nivel industrial síntesis totales que sean rentables económicamente, ya sea por el número elevado de pasos que constituyen esa síntesis para construir esta molécula muy compleja, o lo difícil que es controlar la regio y la estereoselectividad, y si esto es imposible, la separación de mezclas al culminar la síntesis, que lo hacen síntesis muy costosas. Imagínense que nosotros tenemos que hacer una síntesis con 4 o 5 centros quirales, estamos descartando a lo último mucho producto que
no es utilizable, entonces la rentabilidad económica baja mucho. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete, que es la morfina. Haciendo una reseña histórica, las primeras referencias del uso del opio con fines medicinales aparecieron 3400 antes de nuestra era en la Mesopotamia. En 1805, Adam Sturner aisló el principio activo mayoritario de la resina del papaver somnífero, la amapola del opio, al que llamó Principium somniferum o morfina, por Morfeo, el dios griego del sueño. En 1923, Robinson propuso la estructura química de la morfina, utilizando diferentes técnicas de esa época, ¿no? Y en 1955, Gates y colaboradores confirmaron esa estructura luego de realizar su síntesis total. Esto de confirmar la estructura es muy común cuando no se posee un rayos X del compuesto. Si nosotros poseemos un rayos X del compuesto, tenemos la fotografía del compuesto, sabemos a ciencia cierta qué compuesto es. En cambio, cuando nosotros proponemos una estructura, cuando los investigadores proponen una estructura de un producto natural, luego hay que confirmarlo, y eso generalmente se realiza realizando la síntesis. Se realiza la síntesis de ese compuesto y luego que se llega al compuesto se compara con el producto natural, se comparan por diferentes técnicas, por ejemplo en nuestra época con RMN, espectrometría de masa, etc. Muchas veces pasa que el compuesto natural fue mal propuesto, ya que tanto el compuesto natural como el sintético no coinciden. Entonces hay que ir para atrás y realizar nuevos experimentos para ver dónde estuvo el error de esa confirmación de esa estructura. Existen en bibliografía muchos trabajos científicos de síntesis total de este tipo de moléculas, pero son trabajos puramente académicos, no son trasladables a la industria, ya que tienen enorme cantidad de pasos y pobres rendimientos, ¿no? Por ejemplo, la síntesis total de la morfina, la primera publicación fue de Gates en 1950, a partir del 2,6-dihidronaftaleno en unos 30 pasos sintéticos y con un rendimiento muy pobre de 0,0015% obtenía la morfina. Metiéndonos más a fondo en el tema de la morfina y los analgésicos opiáceos, son de gran importancia para el tratamiento del dolor, pero tienen una gran desventaja en la cantidad de efectos secundarios que poseen. Dentro de los efectos secundarios podemos considerar la adicción, la dependencia, el desarrollo de la tolerancia, euforia y excitación, y altas dosis incluso de presión respiratoria y la muerte. Los analgésicos opiáceos también son llamados narcóticos. Se emplean solamente para el dolor profundo que no es aliviado por otro tipo de analgésicos. Por ejemplo, dolores fuertes como los de los procesos postoperatorios o dolores causados por enfermedades terminales. Pero, como ya dijimos, la gran desventaja es la cantidad y variedad de efectos secundarios que presentan. No solo la morfina se extrae del opio. Del alcaloide del opio se extraen al menos 25 del opio, se extraen al menos 25 alcaloides. La morfina es la más importante, que fue aislada en 1805-1806 por Sir Turner, que se utiliza como analgésico. Otro ejemplo es la codeína, de estructura similar, solo que tiene el OH fenólico metilado, que fue aislada por Robiquet en 1832, que se utiliza como antitusígeno, o sea, para tratar la tos. Otro ejemplo es la papaverina, ya estamos hablando de una estructura totalmente distinta. Este alcaloide aislado por Merck en 1848 se extrajo a partir de las aguas madres de la extracción del opio. Es usado como antiespasmódico y vasodilatador, y de él, por modificaciones, proviene el verapamilo, que hoy en día es utilizado como un antiarrítmico.
Metiéndonos más a fondo en la estructura química de la morfina, podemos decir que esta estructura fue determinada por su síntesis total y luego reconfirmada por los rayos X en 1955. Consta de 5 ciclos fusionados, dentro de los que encontramos un anillo A fenólico, un anillo B furánico, un ciclo hexenol, un ciclo hexano y un anillo de piperidina. Posee 5 centros quirales con esta configuración absoluta. Aquí vemos formas de dibujar a la morfina con distintas conformaciones que poseen estos anillos. Por ejemplo, el anillo de la piperidina está en conformación de silla y el ciclo hexenol en conformación de bote. Vamos a empezar a ver ahora algunas modificaciones estructurales semisintéticas con las cuales intentaron mantener o aumentar la actividad y disminuir los efectos secundarios. Las primeras modificaciones realizadas sobre el esqueleto de la morfina fueron transformaciones de los grupos funcionales, como por ejemplo ambos hidroxilos, tanto el hidroxilo fenólico como el hidroxilo del ciclo hexenol. Por ejemplo, si metilamos una metilación del OH fenólico, obtenemos la codeína, que también era un producto natural, y ya la actividad cambia. Pasamos de un compuesto analgésico a un compuesto antitusígeno. En cambio, si acilamos ambos hidroxilos, obtenemos compuestos con mayor lipofilia, atraviesan más fácilmente las barreras, llegan mucho más fácil al sistema nervioso central y poseen mayor potencia analgésica que la morfina. Son profármacos los cuales se hidrolizan por estereasas cerebrales. Un ejemplo claro es la heroína. La heroína es la morfina cuyos 2 hidroxilos están acetilados. Es un acil derivado que es 5 veces más potente que la morfina y fuertemente depresora del centro respiratorio. Tiene gran potencia analgésica, pero es elevadamente tóxica y adictiva, lo que invalida su uso en clínica. Es una droga más bien de abuso. Otras modificaciones sencillas estructurales, semisintéticas, fue la reducción del doble enlace entre el carbono 7 y 8. Estos derivados reducidos poseen 15 a 20% más de actividad. Y así obtenemos, en el caso de la reducción sobre la morfina, la dihidromorfina, y sobre la reducción de la codeína, la dihidrocodeína. Esta reducción demostró que el doble enlace no es esencial para la actividad. Esta reducción de este doble enlace permite que los compuestos atraviesen más fácilmente la barrera hematoencefálica, por lo que suelen ser compuestos más potentes que la morfina, tanto en propiedades analgésicas como en sus efectos secundarios. Continuando con modificaciones sencillas, semisintéticas, podemos considerar la oxidación del hidroxilo del ciclo hexenol. En el caso que esta oxidación se lleve a cabo sobre los derivados reducidos en el doble enlace, que vimos en la transparencia anterior, se obtienen, en el caso con el OH fenólico libre, la hidromorfona, y con el OH metilado, la hidrocodona. Fíjense el cambio de conformación que hay de ese ciclo hexanol de una conformación bote a una conformación de silla. Estos compuestos del tipo 12 poseen más potencia analgésica que la morfina. Por lo tanto, podemos decir que el OH fenólico en 6
tampoco es esencial para la actividad. Otra modificación estructural que se realizó fue sobre el anillo C y se obtuvieron derivados hidroxilados sobre las cetonas anteriores del tipo 13 que veíamos en la transparencia anterior, lo que se lograron compuestos con 5 a 10 veces más potentes que la morfina. Es así que se obtienen compuestos como la oximorfona, cuando tenemos el fenol libre, y la oxicodona cuando tenemos el fenol metilado. Yendo a modificaciones más complejas, se realizó la ciclación entre el carbono 6 y el carbono 14 del anillo C, disminuyendo de esta manera la flexibilidad conformacional para tratar de disminuir efectos laterales por disminución de la afinidad de los receptores. Y acá ya empieza la primera palabra que nos tiene que hacer un poco de ruido, que es la palabra receptor. ¿Por qué una molécula endógena de una planta posee receptores? Eso lo vamos a ver en transparencias posteriores. Este tipo de modificaciones se intentó, con este tipo de modificaciones se intentaba que los efectos secundarios disminuyan. Es así que se obtuvieron las oviparinas como resultado de una ciclación adicional de 6 carbonos. Se realizó una reacción de Diels-Alder sobre la tebaína, un alcaloide relacionado con los opiáceos, que no posee actividad analgésica. Esta Diels-Alder se realizó con la metilvinicetona y se obtuvo el esqueleto básico tipo 15. De la reacción de la acetona con reactivos de Grignard se obtuvieron diversos análogos mucho más potentes que la morfina, pero carentes de selectividad. La buprenorfina es un agonista parcial, y acá otro término que incluimos que luego lo vamos a ver, el término de agonismo, antagonismo, etc. Esta buprenorfina puede utilizarse como alternativa a la metadona, que la vamos a ver posteriormente también, en el tratamiento del síndrome de abstinencia. Continuando con las modificaciones estructurales sencillas, vamos a ver algunas modificaciones que se realizaron sobre el nitrógeno del anillo piperidínico. Por ejemplo, N-óxidos, sales de amonio cuaternario y derivados que no tienen el metilo, o sea, desmetilados, son equipotentes en pruebas directas sobre el sistema nervioso central y menos potentes en ensayos in vivo que las aminas terciarias, lo que puede deberse a la menor posibilidad que tienen de atravesar la barrera hematoencefálica. En cambio, N-alquil derivados, desde el N-metilo hasta el N-butilo, van disminuyendo la actividad. Al pasar de N-butilo, que no tiene actividad, hasta el N-exilo, comienza a aumentar, lográndose un máximo de 14 veces más activo para el N-feniletil derivado de la morfina. Sustituyentes como sobre el nitrógeno como alilo, ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo son antagonistas o agonistas parciales. Esto lo vamos a ver en posteriores diapositivas. Cadenas ramificadas sobre el nitrógeno conducen a compuestos inactivos. Acá vemos el caso de la modificación introduciendo un grupo alilo en el nitrógeno, obteniendo, en el caso del OH fenólico libre, la nalorfina, un agonista parcial, y en el caso del hidroxilo fenólico metilado, la lilnorcodeína, que es un antagonista. Estos compuestos pueden ser utilizados como antídotos en intoxicación por sobredosis y en síndrome de abstinencia. Para que recuerden, le pongo las definiciones de agonista, que es un compuesto capaz de unirse con el receptor y producir una respuesta en la célula, o sea, un efecto.
Antagonista también se une al receptor, no solamente no lo activa, sino en realidad lo bloquea, para que los agonistas no puedan ingresar. El agonista parcial activa parcialmente al receptor, no causa tanto efecto fisiológico como un agonista completo. Si bien desde el punto de vista de la analgésica, estos compuestos no parecen tener interés, su aplicación terapéutica más importante radica en bloquear los receptores de la morfina y pueden utilizarse, como decíamos, como antídotos en casos de intoxicación por opiáceos o para combatir también el síndrome de abstinencia que surge cuando un opiáceo se retira bruscamente. Acá vemos dos ejemplos más de compuestos que funcionan como antagonistas. En el caso de la sustitución con un ciclopropilo, con un metilciclopropilo, y la sustitución con un anilo. Es el caso de naltrexona y naloxona. Cabe destacar que estos compuestos, vean que tienen también el OH tienen la posición 14, o sea el carbono 14 hidroxilado, y son compuestos cetónicos. Ahora vamos a ver variaciones estructurales de esta droga líder de la morfina realizadas con la finalidad de diseñar fármacos en los que se retenga el grupo farmacóforo, tratando de lograr una clara separación entre actividad analgésica y acciones secundarias indeseables propias del alcaloide, y preferentemente entre actividad analgésica y efectos secundarios como la adquisición del hábito. Estos compuestos que vamos a ver ahora son todos puramente sintéticos. Vamos a ver compuestos de característica estructural rígidos y de características estructural más flexibles. Por ejemplo, los morfinanos, benzomorfanos, que son rígidos, y las fenilpeperidinas y las metadonas, que son más flexibles. Como decíamos en la transparencia anterior, estos análogos planteados pueden ser obtenidos todos por síntesis total, y es de destacar que se deben obtener compuestos enantioméricamente puros, ya sea por síntesis enantioselectivas o por resoluciones de mezclas racémicas correspondientes al final de la síntesis. Estas modificaciones, como vemos en la transparencia, no van cronológicamente con el tiempo. No es que se van modificando y se obtienen compuestos más sencillos a través del tiempo. Por ejemplo, se obtuvieron los morfinanos por Grewe en 1946, los benzomorfanos en 1969, las fenilpropilaminas en 1949. Ven que las fenilpropilaminas son compuestos más sencillos que los morfinanos, pero se obtuvieron, por ejemplo, antes que los benzomorfanos. Y las fenilpiperidinas en 1939. Las primeras que vamos a ver son los morfinanos. En general son compuestos más potentes que la morfina, lo que indica que el anillo B, que es el que se está quitando, no es imprescindible para la actividad. Pero nuevamente el OH fenólico sí es imprescindible. Los derivados con hidroxilo en el carbono 14 siguen el comportamiento de lo que pasaba con la morfina, dando analgésicos más potentes. Incluso los N-alilo y N-cicloalquilmetilo dan compuestos que son agonistas parciales. Resumiendo todo esto, los morfinanos se obtuvieron de la farmacomodulación de quitar el anillo B furánico. Su síntesis es racémica y se realiza la resolución al final de la misma. Son levógiros como la morfina. Los compuestos de estrógenos son antitusivos y poseen 4 a 5 veces más potencia analgésica que la morfina. Es así que obtenemos compuestos como el levorfamol,
Si el R, como hablábamos anteriormente, es un alilo, el sustituyente que está sobre el nitrógeno es un alino, obtenemos compuestos con característica de agonista parcial. El mismo caso para el butorfanol, que es un agonista parcial que tiene un ciclo butilo, y el ciprodime, que es antagonista, que tiene un metil ciclopropilo. Este compuesto posee el OH del ciclohexanol oxidado en forma de cetona y un metoxilo en la posición 14. Bueno, nos toca, seguimos con las farmacomodulaciones realizadas sobre la morfina y se obtuvieron los benzomorfanos por May en 1969. Estos benzomorfanos derivan de la eliminación tanto del anillo B como del anillo C, pero manteniendo los metilos de este anillo. Muestran elevada actividad analgésica y menores efectos adversos como la tolerancia y la adicción con respecto a la morfina. Los metilos se mantuvieron solamente por razones de índole sintético. Resumiendo, no posee el anillo B, comparándolo con la morfina, no posee el anillo B, no posee el anillo C, su síntesis es racémica con su resolución al final. Los metilos son esenciales para mantener la conformación cis y poseen menos efectos adversos. Acá tenemos algunos ejemplos dependiendo de los distintos sustituyentes. En la columna de actividad vemos algunas letras ahí como mu, kappa, sigma, que la vamos a ver a continuación, que son los distintos receptores, distintos tipos de receptores a los cuales se unen estos compuestos. La metazosina tiene igual potencia que la morfina, mientras que la fenaxosina es 4 veces más potente y no causa tanta dependencia. La pentaxosina es una agonista parcial y la ciclaxosina es un opioide mixto que no causa adicción. Continuando con las farmacomodulaciones disyuntivas de la morfina, llegamos a las fenilpeperidinas. El desarrollo de esta familia no proviene de una farmacomodulación disyuntiva de la morfina, o sea, proviene de la farmacomodulación de este tipo de compuestos, pero se vio que era similar, que poseía una estructura similar a la morfina. En este caso no tienen anillo B, no tienen anillo C, no tienen anillo D. Su síntesis es racémica, realizándose la resolución al final de la misma, y poseen mayor flexibilidad. Los sustituyentes de la piperidina pueden encontrarse tanto en posición axial o ecuatorial. El prototipo de todos estos compuestos es la meperidina o petidina, descubierta en 1939 por casualidad durante el estudio de compuestos con actividad antiespasmódica como resultado de modificaciones sobre la cocaína. Esto es lo que hablábamos antes. No se partió de la morfina como modelo para obtener este tipo de compuestos. Este compuesto tiene baja afinidad por los receptores opioides, a pesar de llegar muy fácilmente al sistema nervioso central y en mayores concentraciones que la morfina. Por lo tanto, son analgésicos comparables a la morfina, pero con menores efectos adversos y se pueden administrar por vía oral. Acá tenemos la estructura del compuesto 27 que corresponde a la meperidina o petidina. Las fenilpeperidinas pueden clasificarse en grupos según el sustituyente en el carbono 4. Son todos, la configuración de ese carbono debe ser S, ya que los R son inactivos.
También podemos cambiar la configuración de ese éster y obtenemos los compuestos de tipo 29, o sea, los ésteres inversos. O sea, que el carbono 4 no se une al carbono del éster, sino se une al oxígeno del éster. ¿Ah? Las alfa y beta prodinas fueron analgésicos muy utilizados en su tiempo, pero que han caído en desuso por sus efectos secundarios. Todos estos compuestos tienen de 5 a 10 veces mayor potencia analgésica que la morfina. Y también vemos la estructura de la bemidona, que tiene un OH en meta sobre el anillo aromático. Vamos a ver un poquito sobre la relación estructura-actividad de la mepiridina. Los sustituyentes en posición 4 son óptimos para la actividad analgésica. El alargamiento o cortamiento de la cadena del éster reduce la actividad analgésica, o sea, solo el etilo es el activo. Solo el hidroxilo en meta del anillo aromático aumenta la actividad analgésica, como era el caso que vimos en la transparencia anterior de la bemidona. Y las variaciones, se pueden realizar variaciones del nitrógeno de la piperidina. Y acá viene algo curioso. El cambio del N-metilo por el N-cicropropilo o N-alilo no da lugar a antagonismo. Esto hace pensar que su interacción con el receptor opioide es distinta que el de la morfina. En cambio, si estas sustituciones de alilo o cicropropilo las realizamos sobre la bemidona, que era el compuesto que veíamos en la transparencia anterior con hidroxilo en meta, sí se obtienen compuestos con características de antagonismo. De la farmacomodulación de la fenilpeperidina surge la familia de los fentanilos. Son más seguros porque la dosis requerida para provocar analgesia es mucho menor que para provocar depresión respiratoria. Pertenecen a la familia de las 4-anilidopiperidinas. Son 500 veces más potentes que la meperidina, 200 a 500 veces más potentes que la morfina por su gran lipofilia, y son terapéuticamente más seguros. Aunque en nuestros tiempos se está dando mucho el uso del fentanilo como una droga de abuso. Acá vemos esta familia de compuestos. Dependiendo de los sustituyentes R y R', obtenemos el fentanilo, el carfentanilo, el sufentanilo y el alfentanilo. Son, como veíamos anteriormente, su seguridad es elevada por su rápida absorción y corta duración de acción. Son estos compuestos los que dieron lugar al descubrimiento de las butirofenonas neurolépticas. Por último, vamos a hablar de las fenilpropilaminas. Son análogos abiertos de las fenilpeperidinas. Surgieron en la búsqueda de antiespasmódicos, de la cual surgió la metadona. Conserva gran parte de los efectos adversos de la morfina, pero con menor intensidad, por lo que se usa en el síndrome de abstinencia. Desde un punto de vista estructural, la conformación más estable es del tipo plegado, estabilizada por interacciones dipolares entre el carbonilo y el grupo amino. Presenta un centro estereogénico con configuración R. Tiene casi el doble de potencia analgésica que la morfina y de 5 a 10 veces más potente que la meperidina. Posee mejor absorción por vía oral y mayor duración de acción, por lo cual se ha empleado en el tratamiento, como decíamos, de adicciones para evitar el síndrome de abstinencia. Los sustituyentes en el nitrógeno N de cadena alquílica distintos a metilos disminuyen o hacen desaparecer la actividad analgésica.
sustituyentes cíclicos del tipo pirrolidina, piridina o morfolina mantiene la actividad. La distancia óptima entre el carbono cuaternario y el nitrógeno debe ser de 2 carbonos. El grupo cetona es importante para la actividad. Su reducción provoca disminución de la actividad, la cual puede revertirse por la acetilación de los metadoles que se obtienen. Un metilo en el otro carbono se tienen compuestos dos compuestos distintos, eritro y treo, siendo el primero de mayor actividad y el segundo inactivo. La desaparición del metilo del carbono con configuración R provoca disminución de la actividad. Como análogos de la metadona, podemos considerar a la dextromoramida, de mayor potencia que la metadona, el propoxifeno, con menor actividad analgésica. Vean que en el propoxifeno se realizó un switch quiral, el cambio de conformación. Los derivados del tipo arilpropionamidas resultan excepciones a los derivados vistos hasta el momento, ya que cuentan con un grupo fenilo menos, como son ejemplo la diampromida y la fenapromida, compuestos 42 y 43. De todos los compuestos resultantes de simplificaciones moleculares sobre la morfina, podemos deducir un farmacóforo, un sistema aromático unido a un carbono cuaternario con configuración equivalente a la configuración S de la morfina, un átomo de nitrógeno básico con una cadena de 2 carbonos que lo separa del centro cuaternario. Este nitrógeno debe ser una amina terciaria. Y a todo esto, nosotros durante el transcurso de esta charla hablamos de receptores. Pero bueno, nosotros sabemos que no puede haber receptores en nuestro organismo para un compuesto endógeno. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las moléculas endógenas propietarias de esos receptores para la morfina? De la búsqueda de estos compuestos endógenos surgen las encefalinas a mediados de los años 70, que son considerados opiáceos endógenos, y posteriormente surgen sus receptores específicos. Las primeras encefalinas descubiertas fueron los pentapéptidos metencefalina, o sea, metionina encefalina, y leucina encefalina. Ambos proceden de la beta-endorfina, un polipéptido de 32 aminoácidos que corresponde a un fragmento de la hormona pituitaria beta-lipotropina. Posteriormente se descubrieron otras endorfinas de cadena variable entre 17 y 16 aminoácidos, que fueron las dinorfinas y las neoendorfinas. Al liberarse endorfinas y encefalinas, interactúan con los receptores específicos del sistema nervioso central, lo que causa la regulación del umbral del dolor. Por eso, cuando hacemos algo que nos produce placer, decimos que liberamos endorfinas. Vamos a ver un poquito sobre la historia de la búsqueda del modelo de receptor para la morfina. En 1954, Beckett y Casey proponen un modelo de receptor que posee un sitio aniónico que interactúa con la amina protonada, una zona plana para el anillo aromático y una cavidad hidrofóbica. Portoghese en 1965 propone otro modelo que tiene un sitio aniónico también, 2 zonas de unión tanto para análogos rígidos como para los análogos flexibles, de manera que la molécula, una vez unida por la zona aniónica, tenga la posibilidad de pivotear para lograr acomodarse.
Portoghese en 1982 sugiere que el modelo de receptor debe tener un segundo sitio lipofílico donde se acomoden los anillos aromáticos cuando se encuentran en posición ecuatorial. Casi simultáneamente al descubrimiento de las encefalinas, se descubrieron y caracterizaron una serie de receptores opioides a partir del descubrimiento de ciertos antagonistas y agonistas selectivos. Estos receptores son los mu, kappa, sigma y delta. Algunos de ellos se dividen en diferentes subtipos, como los mu 1 y 2, kappa 1, 2 y 3. Los mu se tratan de receptores ligados a proteína G que dan lugar a la inhibición de una adenilciclasa. Ello produce un aumento de los niveles de potasio intracelular que conduce a la hiperpolarización de la membrana postsináptica que resulta así menos excitable. Parece ser que los mu1 están relacionados con la analgesia y los mu2 con la depresión respiratoria. La mayor parte de los alcaloides relacionados con la morfina son selectivos frente a estos receptores. Por lo tanto, si se logran fármacos selectivos contra los mu1, serían compuestos más seguros. Los kappa también están asociados a proteína G, pero ligados a efectos relacionados con los canales de calcio. La estimulación de estos receptores conduce al cierre de estos canales, menor excitabilidad de la membrana postsináptica que se traduce en un efecto analgésico. Estos receptores no están relacionados con efectos adictivos ni con depresión respiratoria. Por lo tanto, si obtenemos un agonista kappa, sería un analgésico muy seguro. Pero tienen efectos sedantes asociados a estos receptores. Los receptores delta presentan mucha mayor afinidad por las encefalinas que la morfina. Su estimulación está asociada a la inhibición de la producción de AMP cíclico a través de una proteína G ligada a una adenilciclasa. La dependencia está asociada a este proceso. Una supresión brusca de los analgésicos daría un aumento de AMP cíclico y la aparición del síndrome de abstinencia. Los receptores sigma no están relacionados a la analgesia, su estimulación da lugar a efectos alucinógenos y psicomiméticos. En la tabla vemos los receptores que veníamos nombrando, su ligando natural, un agonista, un antagonista para los mismos y los efectos que produce. Resumiendo todo esto que veníamos hablando, vamos a hablar del sistema opioide endógeno. Los receptores opioides son receptores de transmembrana acoplados a proteína G, como habíamos dicho. Las respuestas a los tres tipos de receptores que nos interesan se traducen de forma diferente. Una interacción de un agonista con un receptor mu se traduce en una apertura de canales de potasio provocando la hiperpolarización directa de la membrana. Están involucrados en respuestas de analgesia supraespinal, depresión respiratoria, miosis, dependencia física y euforia. Los mu1 son de alta afinidad y producen principalmente analgesia, y los mu2 son de baja afinidad y son los responsables de la depresión respiratoria. La interacción de un agonista con un receptor kappa se traduce en el cierre de canales de calcio, provocando la disminución de la liberación del neurotransmisor. Están relacionados con respuestas de analgesia espinal, sedación, miosis y ligera depresión respiratoria. La interacción de agonistas con el receptor sigma no involucra, como las anteriores, canales iónicos, sino que se inhibe la adenilciclasa, entonces hay disminución de AMP cíclico, que es un mensajero secundario, por lo que se corta la transmisión del dolor. La activación de los receptores delta produce analgesia supraespinal y ligera depresión respiratoria, producen activación del músculo liso, secreciones endócrinas y exócrinas y actividad neuronal sobre el tracto gastrointestinal. Los receptores delta predominan a nivel gastrointestinal, pero también se hallan en el sistema nervioso central. En esta transparencia vemos la correlación estructural que hay entre las encefalinas y los opiáceos, en este caso, por ejemplo, la morfina.
La unión de las endorfinas y los opiáceos a los mismos tipos de receptores invita a la búsqueda de analogías estructurales entre ambas familias de compuestos. Comparamos la estructura de la morfina, un agonista mu, y de una encefalina, en este caso la metionina encefalina, donde se pone de manifiesto ciertos fragmentos comunes. La hipótesis más aceptada es que la morfina y sus análogos ocupan la zona del receptor mu correspondiente a la interacción del resto de tirosina de la encefalina. Por lo tanto, el OH fenólico resulta esencial para la actividad analgésica. La zona B estaría relacionada con la interacción de la mepridina y análogos con el receptor. En esta transparencia vemos un modelo de unión de un agonista, en este caso la morfina. Vemos que se pueden dar atracciones por puentes de hidrógeno con el OH fenólico, fuerzas de Van der Waals, interacciones por fuerzas de Van der Waals con el anillo aromático, interacción con un lugar lipofílico cuando el metilo se encuentra en posición axial y interacciones del tipo iónico con un centro aniónico cuando el nitrógeno está protonado a pH fisiológico. En la transparencia anterior veíamos el modelo de unión de un agonista. En este caso vemos el modelo de unión de un antagonista, por ejemplo, la naloxona. Como indicábamos anteriormente, la introducción de sustituyentes como alilo, ciclopropilmetilo y ciclopropilbutilo sobre el nitrógeno en los opiáceos naturales conduce a compuestos con marcado carácter de agonista parcial o incluso de antagonista sobre los receptores mu. La teoría más aceptada es la basada en la existencia de una zona accesoria sobre la que interaccionarían estos sustituyentes para dar lugar a un cambio conformacional no productivo sobre el receptor opioide. Así, en los antagonistas como la naloxona, el grupo alilo se dispone en forma ecuatorial debido a la presencia del OH por un impedimento estérico. En resumen, el grupo alilo, al disponerse en forma ecuatorial en su zona, ocupa una zona no productiva, no dejándose que se dé la unión que se daba para la morfina con el sitio iónico, entre el sitio aniónico con el amonio cuaternario. En cambio, los agonistas parciales, como son la nanorfina, es posible un equilibrio conformacional, ya que estos no poseen el OH que imposibilitaba que el alilo se pusiera en forma axial. En este caso, solo una pequeña fracción molar de la molécula adopta una conformación de tipo no productivo. En resumen, el modelo del receptor opioide se conforma de una zona aniónica, una cavidad hidrofoba, una superficie plana donde se acomoda el anillo aromático y puentes de hidrógeno con el OH fenólico. En esta tabla vemos los compuestos que se denominan como agonistas puros, los agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas. Pero también hay agonistas de receptores opioides a nivel periférico. En este caso, a nivel periférico, los opiáceos inhiben la musculatura lisa periférica, motilidad y tono gastrointestinal, provocando constipación espástica.
Su uso terapéutico es como antidiarreico. Son opiáceos selectivos a nivel periférico que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Son agonistas muy periféricos con escasa penetración a nivel de la barrera hematoencefálica, como son la loperamida y el difenoxilato. Cabe señalar que los receptores opiáceos no tienen una estructura cristalina, o sea, no hay rayos X de estos receptores, de estas proteínas. Los métodos de análisis de secuencias de aminoácidos han sido de gran importancia para revelar muchas de las características de los mismos. Es así que el grupo de Yamamura, en 1995, determinó que son receptores formados por aproximadamente 400 aminoácidos con 7 dominios transmembrana asociadas a proteína G. En este trabajo de 2006, Ferguson y colaboradores determinaron los sitios de unión del reconocimiento de la molécula sobre el receptor opioide. Bueno, y con esto terminamos este teórico medio reducido del tema 11. Les dejo la bibliografía recomendada y como siempre quedo a las órdenes por cualquier consulta. Vienen por la cátedra y me buscan y lo charlamos. Para terminar este tema, y como estábamos hablando de moléculas con alta característica conformacional, con muchos centros quirales, estaría bueno que realizaran este tipo de ejercicio de separar mezclas racémicas por métodos químicos. Esto lo vamos a hacer en clase, pero ya les digo, traten de hacerlo. Y cualquier consulta vienen por acá o me consultan por el foro. Bueno, los dejo, muchas gracias.